Y hoy estoy un poco triste. Triste porque hay cosas que uno no se las puede explicar. Y no solamente uno puede estar triste por algún acontecimiento desagradable, puede estar triste también por una frustración, por un sentimiento encontrado, por una contrariedad que uno no concibe, que uno no entiende, que uno no puede explicarse. Y claro, vos me dirás, sobre todo los amigos del continente, los amigos de todo el continente americano, dirán, pero ¿cómo, viejo, estás triste? ¿De qué? Habla. Y porque después de 20 horas de debate en el Congreso de la Nación Argentina, los diputados, después de 20 horas, rechazaron el proyecto del presupuesto de la Nación para el próximo año. Pero eso pudiera ser un acontecimiento que sucede muchas veces. Y acá la tristeza nace cuando uno observa la actitud de los representantes del pueblo. Vergonzosa, triste, más que vergonzosa, triste. Era una jauría de impresentables, griteríos, insultos, falta de urbanidad humana, o sea, una porquería, la verdad. Y claro, pensar que en esa gente que nos representa está el destino del país. ¿Te imaginas? Yo quisiera que ustedes, no voy a decir que se van a ocupar de ver qué pasó, pero que nos entendieran los que queremos explicar las cosas que son inexplicables en política. O sea, hay contrariedades en todos los lugares porque cada sector del gobierno o del que fue gobierno representa y defiende sus intereses. Entonces, ellos cumplen el papel, pero hay muchas formas de cumplir el papel. Hay formas y actitudes de relación humana, actitudes de convivencia, actitudes de educación. Y hay también actitudes de negociar algo que realmente uno, por razones obvias o los que fueren, no está de acuerdo. Pero poder ser testigo de un acontecimiento como este que ha sucedido anoche, 20 horas, discutiendo el tema, y ver los videos y los acontecimientos de cómo fue la actitud del desarrollo de la sesión, es triste. Es triste porque uno dice, bueno, estamos en las manos de gente elemental, más allá de los intereses. Ahora bien, el tema es muy simple, porque no es un tema muy complicado de no poder entenderlo. El gobierno anterior, o sea, Macri, contrajo una deuda con el Fondo Monetario Internacional, hizo facto, o sea, no lo mandó al Congreso, pasó por encima del Congreso. O sea, no se consultó a la opinión pública, no participó nadie en la decisión y tomó un crédito del Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares, de los cuales le entregaron 44.000 millones, y no se sabe qué pasó con ese dinero. No se sabe. O sea, ha desaparecido. Pero, independiente de eso, que ya es un delito ese, no pasó por el Congreso la decisión esa que tomó ese gobierno, el gobierno de Macri, y que fue aprobado por el Congreso, por mayoría, minoría, por lo que fuere, pero hubo un consenso legal. No, lo hizo por un decreto. Este presupuesto del año entrante, el gobierno actual lo llevó, lo mandó al Congreso. Debe ser con seguridad, yo no lo conozco en detalle, pero contemplando las realidades. O sea, la miseria, la pobreza, las deudas que hay que pagar del ya. Y todas las cosas naturales que tiene un país
que está en situación de desesperanza, de una presión con la banca internacional como nunca ha habido, y además un odio político, un odio instalado oficialmente. Y claro, uno ve como pueblo que está soportando los rigores de toda esa adversidad, falta de trabajo, falta de convivencia social, falta de oportunidades, la pandemia, gente que se está muriendo, falta capital servicio para cubrir los servicios esenciales, no se puede desarrollar un proyecto realmente importante porque no hay cómo financiarlo. O sea, puede haber una cantidad de posibilidades, pero hay una cantidad de delincuentes sueltos operando abiertamente, públicamente. Por ejemplo, el diario La Nación, que es uno de los puntales de la oligarquía argentina, terrateniente y ganadera, ahora está en un conflicto interno, porque se ha revelado, acaba de morir uno de los directivos, de los principales dueños, y no se sabe realmente qué está pasando en esa corporación argentina. O sea, se sabe que la nación debe 350 o 400 millones de dólares de impuestos y todas esas cosas. Pero de eso no se habla. O sea, ahora una de las herederas de una familia tradicional, descendiente de un prócer de la independencia, que fue el que fue uno de los motorizadores de la guerra contra el hermano país de Paraguay, Bartolomé Mitre. Esta es una descendiente, creo que es bisnieta o tataranieta. Se les ha revelado a la cúpula de poder que maneja el diario y esos medios de comunicación con un canal de televisión. Y les exige papeles. Y la quieren envolver y todo. Entonces ellos tienen un conflicto interno muy grande por todo lo sucio que han hecho y lo que están haciendo. Sucio. Pero independiente de eso, que no hay nada de claridad como para decir, bueno, es una institución que reclama sus derechos, porque no, es el que apoya abiertamente a esta oposición que ayer se ha negado a aprobar el proyecto de presupuesto para el próximo año. Y eso es grave. Es grave por la encerrona en que se encuentra el país. No es grave no acordar un presupuesto y posteriormente ser negociado, o sea, me imagino que quedará ahora, saldrá el presidente, supongo, en cualquier momento y emitirá un decreto para seguir usando el presupuesto anterior, o no sé qué enjuague podrán hacer. Ahora bien, ¿le cargamos toda la culpa a la oposición? Y ahí está la pregunta. Y esta es la pregunta porque uno dice, bueno, muy bien, la oposición no solamente ha montado todo un aparato, o sea, no solamente es esto que se anteponen a aprobar el presupuesto. La oposición ha mantenido a lo largo de los últimos 4 o 5 años una actitud de confrontación abiertamente con el sistema político actual, el kirchnerismo, o el rezago de lo que quedó del peronismo. Y claro, toda la actitud de ese gobierno anterior se caracteriza, o se ha caracterizado por actitudes inconfesables contra los intereses del país. O sea, ha protegido una minoría muy selecta que está dando que son los fugadores de divisas, que son los especuladores internacionales, que son los contratistas del Estado, en fin, toda una familia, toda una mafia. Y claro, lo que uno como pueblo, nosotros, los que miramos desde la vereda de enfrente, decimos, bueno, ¿por qué no han actuado? ¿Por qué este gobierno no ha hecho funcionar la ley y el Poder Judicial? ¿Por qué se ha plegado a esa extrema derecha que no quiere aceptar que el problema del país son las desigualdades sociales y las deudas contraídas y todo el desbarajuste legal en todos los órdenes? Pero esto, nosotros que
Vamos a defender al gobierno, indefectiblemente, aunque no estemos de acuerdo, porque lo hemos manifestado muchas veces acá. Nosotros no estamos de acuerdo con muchas cosas del gobierno. También hemos reconocido, porque debe ser legal, leal uno, que el gobierno no puede hacer muchas cosas. O sea, está condicionado de tal manera que el gobierno está entrampado. O sea, está entrampado el país, como están entrampados todos los países de Latinoamérica, excepto México. Ahora bien, el problema actual ya está planteado y ayer tuvo el desideratum. O sea, se ve que con esa oposición no hay posibilidad de hacer ningún acuerdo bajo ninguna orden, porque ellos pareciera, o sea, la actitud, detrás de la actitud hay una gran realidad. Ellos no pueden ceder un paso, porque si ceden un paso se van al abismo. Entonces ellos tienen que mantenerse todo. Y además el aspiracionismo, porque eso es lo que hay, del oportunista que quiere dar un golpe de efecto. Entonces, no le aprobamos el presupuesto. ¿Quién gana acá? Porque eso es lo que hay que ver detrás del telón. Del telón tenemos esa vergüenza, esta ridiculez, esta actitud de esos 200 o 300 personas o 400 personas reunidas ahí, que se dicen representantes del pueblo, que ignoran el problema social que existe, que no hay posibilidad de ninguna índole de poder buscar una alternativa que sea negociadamente razonable. O sea, está el país en drama. ¿Quién se beneficia de de esta situación? Porque alguien acá se beneficia. O sea, acá no pierden todos. Acá pierden todos los que siempre perdieron todo, que son las grandes mayorías, o sea, los pueblos, los que han sido sometidos a las presiones que todo el mundo conoce. O sea, no es que ya para nosotros sea una novedad esa. Pero los que siempre perdieron volvieron a perder anoche. O sea, ya todo a partir de hoy, estoy hablando de cosas que están sucediendo, se tiene bien en claro de que hay un antagonismo en ristre enfrentándose violentamente. O sea, con esa oposición, o con ese gobierno, o con esas instituciones, con esos jueces, con esos fiscales, con ese periodismo, en fin, con todas las fuerzas vivas que determinan, con ese empresariado, con ese poder financiero, no hay negocio, no se puede acordar nada. Ya ahora tiene que estar bien clarificado. ¿Quién está detrás de ellos, de los que han producido este fenómeno, que no han aprobado el presupuesto? Porque eso es lo que nosotros tenemos necesidad de saber. ¿Quién está? ¿Quién se beneficia? Porque acá no nos vamos a engañar. Acá se perjudica a una gran mayoría, como siempre ha ocurrido, pero ¿quién se beneficia? Y se benefician los que se beneficiaron siempre. A río revuelto, ganancia del pescador. Y el oportunista, el ladino, esas corporaciones fantasmales que manejan los recursos reales del país. O sea, son los dueños del comercio exterior, son los dueños corporativos de todo lo que el país produce y vende, son los dueños del comercio exterior, están concesionados sus fuentes energéticas, su distribución de energía, están concesionados sus puertos, está concesionado todo. O sea que el gobierno legal del pueblo no tiene fuerza. Y ayer esta actitud de la oposición de no aprobar el presupuesto le demuestran a propios y extraños que el gobierno es débil. Ahora bien, hemos planteado más o menos desde el punto de vista nuestro cómo sigue la película. Porque aquí está lo importante, cómo sigue la película. Esta gente cree, por ejemplo, con toda seguridad, o sea, lo han mostrado,
de que ellos no están dispuestos a ningún tipo de diálogo. Y eso puede ser muy bueno, porque eso te está dando una señal. O sea, nosotros somos artífices de hipotéticas posibilidades, pero quizá la desesperación de ese poder que está ya viendo los finales, porque lo está sintiendo, porque las grandes mayorías son las despojadas, quizás sean los últimos estertores de su potencial, o sea, mostrar fuerza. Y lo hacen con la Suprema Corte, que aprueba fallos o niega derechos constitucionales o leyes aprobadas o consenso logrado alegremente. Y se ríe en la cara de los funcionarios. O sea, la Suprema Corte, o sea, todo el poder potencial de la justicia demuestra que no tiene ningún interés en gobernar ni legislar para la gran mayoría. Está protegiendo a una caterva, a un grupo, a un sector que representa lo que hemos venido denunciando y lo que ha sido la causal del desastre que tiene el país. La Suprema Corte de Justicia ha hecho ayer una expresión muy determinante, que es eliminar las posibilidades del Colegio de la Magistratura, que es la que designa a los jueces. O sea que quieren demostrar que tienen fuerza, y lo están demostrando y lo están logrando. Entonces nosotros ahora, como pueblo, con los escasos recursos intelectuales y conocimiento y de representantes, porque lo hemos visto en el Congreso, tenemos también una gran tarea, porque esa gente no nos puede representar a nosotros. O sea, lamentablemente esa gente no nos puede representar. Y van a ver ustedes, o sea, lamentablemente, que el gobierno no va a romper, porque no puede incluso romper. No va a romper con ese enemigo que está instalado como oposición. Ese es el cartel que tienen ahí, la oposición. Esos no son opositores. Ellos están manejando intereses que no tienen nada que ver con los intereses de la nación. Entonces, yo iba a hacer otro video, como siempre, pero me obliga, porque nos obligamos a tener presencia nosotros. O sea, nosotros tenemos que tener presencia, y ahora es cuando uno dice, bueno, los que nos representan, porque ya sabemos que con la oposición o con ese aparato constituido legalmente, o sea, constitucionalmente, sabemos que no se va a arribar bajo ningún punto de vista en alguna coincidencia que realmente trate los intereses de la mayoría, como he dicho, los intereses del pueblo. O sea, a ellos no les interesa el pueblo. A ellos no les interesa el presupuesto que puede estar destinado, primero, a cumplir las deudas que ellos han contraído ignominiosamente, o sea, vergonzosamente. Y segundo, realizar la tarea de parar la hemorragia de toda la pobreza y la marginación social y la falta de todo elemento razonablemente posible para que siga funcionando el país. ¿Debería el gobierno ser violento y actuar con una determinada contundencia para ser ejemplarizador? No puede, no lo puede hacer. Se podría convocar al pueblo para que haga una pueblada, una sonada, sería una demencial, sería, o sea, eso no funciona, o sea, eso sería peor todavía. O sea, nosotros como gobierno y como poder de fuerza del pueblo, si se llegara a convocar a una poblada o se llegara a una rebelión contra todos estos poderes, sería un desastre. Es como querer apagar un incendio con nafta, con gasolina, Entonces, estamos en una situación difícil. Y entonces ahora uno dice, bueno, ¿a quién escuchamos? Porque
cuando uno está arrinconado contra la pared así, está esperando que salgan voces. O sea, a ver quién le envía un mensaje. ¿Quién toma el micrófono, la tribuna o la comunicación realmente con solvencia y seriedad para que le envíe un mensaje a ese pueblo que espera un mensaje? O sea, la gran mayoría, que no está en todo este enjuague de malandras, espera un mensaje clarificador, un mensaje por lo menos de esperanza, una mentira piadosa, aunque sea. Entonces ahora estamos nosotros expectantes. O sea, hoy, esto se acaba de dar anoche, hoy a la mañana, temprano, a la madrugada, estamos hablando martes 17, perdón, estamos hablando de viernes 17 de diciembre, con todas las fiestas encima y con el clima agobiante de la época de la temporada. ¿Qué va a pasar? Porque esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Va a salir el gobierno a dar un decretazo? Es la única que le queda. ¿Qué va a suceder cuando el gobierno diga, bueno, ya que el Congreso no aprobó el presupuesto, nosotros no podemos manejarnos sin presupuesto porque los compromisos que hay son tan agobiantes que hay que salir al quite? Estás encerrado con un toro bravo de Miura. O matás al toro y le das la tocada final, o el toro te engancha en los cuernos y te tira contra la baranda. ¿Qué hacemos? Y estamos ahora a la expectativa. Ahora necesita que juegue el gobierno. Ahora necesita ver la maestría de Cristina, porque la que tiene la voz contante y sonante en última instancia no es Alberto Fernández. Alberto Fernández, como he dicho siempre, es un gerente que está haciendo la tarea que puede, como todo gerente. Cuando el gerente no funciona, pues ya sabe lo que las corporaciones hacen, ¿no? No te lo voy a explicar yo. Cristina, que tiene es la delegada oficial del poder del pueblo. Lo representa bien, mal. Ahora vamos a verlo. En fin, yo quería hoy conversarte de estas cosas porque estamos en el fragor de la batalla. Y estamos mirando cómo pasan los amigos y los enemigos. Y estamos sabiendo la carga que lleva cada quien. Y estamos viendo cómo actúa el oficialismo y cómo actúa la oposición. Y estamos tratando de escuchar voces esclarecidas, porque necesitamos voces esclarecidas que por lo menos nos orienten, porque la marcha sigue, no es que se van a detener mañana y se va a parar el país. Esto sigue. Y claro, nosotros, como siempre, tratamos de llamar a la reconsideración. Vamos a tratar de bajar los decibeles de resentimiento, de frustración, de ver que todo se nos va por el caño, de ver que todo es una sucesión de errores y de desencuentros, y donde se prioriza minuto a minuto la intensidad de odio y de descalificación y falta de equilibrio moral, social, cultural, donde se han perdido todos los valores en apariencia por todo el aluvión que se escuchó anoche en ese salón del Congreso. En fin, nosotros tenemos que tener la sensatez de llamar a la calma, bajar la presión y esperar la enunciación. O sea, nosotros necesitamos un mensaje de Cristina Fernández de Kirchner que tome los micrófonos, aunque le digan lo que le digan, y que llame a una reconsideración de toda esta barbarie que nos va a llevar, ya nos está llevando desesperadamente al abismo. Tenemos que pararlo esto de alguna forma. Pero tenemos la verdad por encima de todo. Esta gente no va a querer entrar en ningún arreglo. Esta es la suma de la alta política.
O sea, cuando te sientes impotente frente a una realidad que te supera por más inteligencia que tengas. Y ahí estamos nosotros entre esa disyuntiva de que ser y no ser. ¿Te das cuenta? En fin, yo no te voy a poder dar una alternativa porque nosotros carecemos de capacidades para eso. Solamente quería traerte el relato del acontecimiento como una crónica de lo que está sucediendo. Y esta crónica te deja planteado un interrogante enorme. ¿Qué pasará mañana? Sí, mañana, ¿cómo sigue esto? ¿Y cuál es tu lugar en este espacio? Y si seguís confiando en los tuyos, ¿quiénes son los tuyos y los míos y los de toda esa gran mayoría? ¿Quiénes son? ¿A dónde están sus uñas para pulsar la viola, la guitarra, el instrumento? Ahora lo veremos, están todos ahí en exposición, están todos expuestos. ¿Y seguirán con la cosa chiquita o habrá una rebelión de grandeza? Esperemos que sí, que haya una rebelión de grandeza. En fin, seguimos expectantes. Te mando un abrazo enorme con la ansiedad del desafío. Y ojalá que mañana se hayan calmado las aguas y que continúe la marcha. Te mando un gran abrazo.